Hola, muy buenas. Hoy vamos a seguir hablando para este pensamiento semanal que espero que estemos meditando o meditemos un poquito más en ello. Hoy vamos a hablar de la higuera estéril. Quiero compartir con vosotros. Dice, nunca jamás nazca de ti fruto. Mateo 21 del 18 al 20 es la enseñanza de la higuera. Nunca jamás nazca de ti fruto. Este pasaje que muchas veces no prestamos la suficiente atención, quizá porque nos parezca duro, quizá porque ya han hablado mucho sobre él y son cosas muchas veces incomprensibles, la dureza, ¿no?, de un fruto, pero que sobre un árbol, ¿no?, que tiene que dar fruto, pero tiene una enseñanza y nos puede hablar de muchas cosas importantes. Muchas veces no entendemos, pero podemos ver una enseñanza sobre esto. Y hay una gran enseñanza sobre eso. Y vamos a verla o vamos a compartirla. Jesús viene de limpiar el templo en Jerusalén. La verdad, no con ira, como muchas veces se puede pensar, sino con un celo por las cosas de Dios, poca común, porque allí hay muchos comercios que en otra enseñanza quizá podamos compartir sobre el comercio que había. Y aunque hoy en día muchas veces yo mismo tengo celo por lo que está pasando en muchos templos, ¿no? Ese comercio que hay, esa manera de comerciar, diciendo que es para la iglesia o que es para el bien de la iglesia, aparte de la ofrenda y de los diezmos, pues hay una especie de comercialización sobre libros, sobre CD, sobre vídeos, sobre revistas, para ganar algo, trabajos manuales y conciertos y etcétera, 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 que es un poquito una manera de comercializar, no como la enseñanza que quisiera compartir con vosotros sobre estos comercios, pero sí es la verdad en que muchas iglesias se está haciendo y se está convirtiendo en un poco de comercialización. Y siempre es para que los creyentes vayan dando, todo para ganar dinero por el bien del templo. Miremos uno. Primero expulsó a los que estaban vendiendo y comprando. Es decir, por favor, compren esto. Si vale más que en la calle, pero es para la obra de Dios. Qué lástima, como si Dios necesitara de este abuso. 2. Volcó las mesas de los cambistas. Esos son los de los cambios, cambian todo, aún la palabra de Dios para su beneficio, como esa parte donde dice es corbán para no ayudar a la familia, pero sí al templo, para pintura, limpieza, etc. Muchos tergiversan la palabra para su propio beneficio, invalidando la verdadera palabra de Dios. 3. Lo de las palomas, esto tiene mayor delito, pues es una manera de vender o manipular sobre el Espíritu Santo. Sabemos que la paloma representa al Espíritu Santo, pero no hay pudor en hacerlo. Y lo peor es que creemos que lo hacemos para bien. Pero no está nada bien. Bueno, después de esto Jesús va a Betania y dice la palabra de regreso a la ciudad, esto es Jerusalén, la cual sabemos que es tipo de la iglesia. Aquí vemos como muchos creen o nos hacen creer que se trata de Israel, pero no. Israel no puede haber sido maldecida por Dios, ya que Israel es la niña de sus ojos, la salvación viene de los judíos, y entonces, ¿a qué se refiere? Este me hace ver el encuentro de la verdad con la falsedad. Creo en esto cuando el Señor vuelva, se va a encontrar muchas higueras cerca del camino. Y hay que tener cuidado porque bien dice cerca del camino o junto al camino.
pero la cuestión es que no estaban en el camino. Una higuera bella, con apariencia de mucho fruto, es decir, muchas hojas, mucho verdor, mucha belleza dentro de lo que era la higuera, pero cuando el Señor se acerca, ve que no hay fruto, que no hay higo. Y entonces el Señor le dice, nunca jamás nazca de ti fruto. Estando junto al camino me hace pensar que hay muchas religiones, incluso congregaciones que están junto al camino, que están cerca del camino, pero no están en el camino. El camino es Cristo Jesús. Aunque estando cerca muchas veces se pegan algunas cosas, ¿eh? Y parece que está todo bien, hay iglesias florescentes, hay congregaciones que son grandiosas, hay religiones que parece que son lo mejor del mundo y que no hay otra cosa, pero todas están o cerca o junto al camino, pero no están en el camino. Sabemos quién es el camino. El camino es Jesús. Cuando dice que está de regreso, es decir, que antes había pasado por ese camino. Quizá había visto la higuera, pero no le prestó atención. ¿Por qué? Porque cuando él va hacia Dios, la iglesia empieza a florecer. Eso nos hace ver que la iglesia empieza a crecer. La higuera empieza a crecer, la higuera empieza a florecer, pero cuando está de regreso, es decir, cuando el Señor vuelve o volverá, se va a encontrar muchas higueras cerca del camino y junto al camino, pero muchos se van a encontrar fuera del camino, no en el camino. Y ahí es donde hay que tener y prestar mucha atención. ¿Estamos cerca? ¿Estamos juntos? ¿O estamos en? Para que el Señor venga se va a encontrar eso, lo que digo. Muchas congregaciones, muchas religiones, florecientes, grandes, donde incluso algunos van a decir, Señor, ven porque aquí estamos contigo y estamos por ti. Pero el Señor cuando se va a acercar va a ver que mucha verdura, mucho tronco, muchas cosas bonitas, mucha apariencia hermosa, pero lo triste es que no van a tener fruto. Lo triste es que no van a tener fruto. Fruto de vida. ¿Por qué? Porque no solamente el camino es Cristo, sino que la vida es Cristo. Y si no hay vida o si ese árbol no va a saciar lo que el Señor es o los apetitos del Señor, esa congregación o esa religión, el Señor le va a decir, nunca jamás nazca de ti fruto. Muchos tendrán la apariencia de fruto, estarán frondosas, llenas de hojas, hermosa a la vista, deseable como era el árbol de la ciencia, del conocimiento del bien y del mal. Era un árbol hermoso a la vista y su fruto era deseable. Pero cuando el Señor quiera probar ese fruto, se hallarán vacías, sin fruto. Es lastimoso que muchas congregaciones o templos estén tan llenos de personas, de obras sociales, de ONG y entretenida en política, filosofía y en muchas enseñanzas vanas y tantas nuevas normativas y mandamientos que se han olvidado de lo que es importante, que es dar fruto para el Señor. Que cuando Él tenga hambre pueda saciarse de nosotros y pueda cogernos en sus manos y ver realmente lo apetecible que somos. Es importante estar en el camino. Por eso el pensamiento es, ¿dónde
¿dónde nos encontramos? Porque nosotros somos la iglesia, cada uno de nosotros es la iglesia. ¿Dónde me encuentro? ¿Cerca, junto, apartado o en el camino o en Cristo? Si te encuentras en Cristo, seguramente tendrás mucho fruto, porque los árboles que están en el río de Dios producen mucho fruto. Y ahí es donde realmente tenemos que estar, en el camino, en el camino. ¿Por qué? Porque dice que cuando las hojas de esos árboles y el fruto de esos árboles que lo producen cada mes es para sanidad de las naciones. Tenemos que ser una higuera que esté en el río de Dios, en el camino. ¿En el camino para qué? Para que las naciones puedan ser sanadas. Ese es el propósito. Si cuando venga el Señor no nos encuentra en el camino y nos diga, no os conozco, o nunca jamás nazca de ti fruto. Qué triste es que después vengan algunas personas o algunas congregaciones diciendo, Señor, en tu nombre, fíjate lo que dice, en tu nombre, echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos sanidades, en tu nombre. Y el Señor les diga, ciertamente no os conozco. ¿Por qué? Porque han estado cerca del camino, han estado juntos al camino, pero no han estado en el camino. Han estado en vanas filosofías, en vanas doctrinas, en vanos dogmas, siguiendo, digamos, mucha idolatría dentro del pueblo de Dios. Mucha idolatría. Idolatramos a muchísima gente, no solamente a pastores, sino nos idolatramos incluso a nosotros mismos, que somos mejores que este, mejores que aquel, mejores que lo otro. Y es triste pensar esas cosas porque realmente solamente nos tenemos que postrar delante de nuestro Señor Jesucristo. No hay otro en quien podamos confiar. No hay otro. Él es el camino. Y voy a seguir leyendo. Como bien digo, los que están en el camino, que es Cristo, el Señor les dice una cosa, ¿no? Para ese fruto que debe producir. Ese fruto que Él ha mandado diciendo, id por todo el mundo, predicando el arrepentimiento y el perdón de pecado. Ir por todo el mundo. La iglesia debe de manifestarse como lo que es, una higuera llena de fruto, fruto que puede dar vida, que puede sanar a las naciones y que puede llevar al arrepentimiento a muchas personas. La iglesia debe de ser luz, la iglesia debe de ser poder de Dios. La iglesia debe de manifestarse tal y como es, la representación de Dios sobre la tierra. Al pasaje que dice que somos embajadores en nombre de Cristo. Somos realmente muy importantes y debemos de ser personas que estén seguras de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Y no solamente seguras, sino que debemos de producir el fruto apetecible a sus ojos. Un fruto realmente bueno, un fruto realmente que esté totalmente maduro, pero no pasado, sino maduro, apto para comer, apto para ser comer, está bien, apetecible.
estamos muchas veces demasiado ocupados en muchísimas cosas, en discusiones, en protestas, en quejas, resentimiento, en ira, en muchísimas cosas que no nos sirven de nada. Somos una higuera muchas veces que estamos junto al camino. Y si estamos junto al camino, deberíamos de hacer un paso adelante y meternos en el camino. Porque cuando el Señor regrese, nos va a querer encontrar en el camino, no junto al camino o cerca del camino, sino en el camino. Si estamos en el camino, seguramente cuando Él venga va a encontrar fruto. Si estamos junto al camino, no va a encontrar fruto, ni va a encontrar nada apetecible, solamente belleza exterior, grandeza exterior y muchísimas cosas del exterior. Y lo que el Señor quiere es que estemos en el camino y el fruto sale desde el interior. Que cuando Él venga encuentre ese fruto en nuestras vidas, que Él encuentre que realmente hemos estado en el camino, que hemos sido regados por el río de Dios. Esto indica el Espíritu Santo, que no estemos tanto en comercio, que no estemos tanto en tratar de solventar las faltas y las necesidades que hay, sino que ya sabemos lo que dice el versículo en Mateo, cuando dice precisamente eso, que cuando estemos en Él sabe todas nuestras necesidades. Todo lo que pidiéramos al Señor, Él nos lo dará. Buscad y hallaréis. Buscad y hallaréis. Pedid y se os dará. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y el Señor sabe todo lo que necesitamos mucho antes de lo que pidamos. Y si realmente hay una necesidad, vayamos a Él. Pidamos a Él, porque Él nos va a dar y nos va a conceder todo lo que realmente necesitamos. No es necesario que hagamos cosas como que dando unas cosas que realmente no sé si son reales o no son reales, como el comerciar. Muchas veces comerciamos, como hacían estas personas en el templo, comercian. Había comercio. Si dais esto, recibiréis esto, si aquello, si lo otro, y muchas veces comercializar total, y no podemos estar siempre comercializando, porque la obra de Dios y la sostiene Él y la sustenta Él, y no hay nada de lo que podamos necesitar, porque Él nos va a conceder todo aquello que pidamos. Dice el Señor que si un hijo le pide a su padre que le dé pan, no le va a dar una serpiente, o un pescado no le va a dar una serpiente. Cuanto más vuestro Padre Celestial. Lo que sí tenemos que hacer es que ese río de Dios, el Espíritu Santo, vaya regando y llenando nuestras vidas. No como estas personas que comerciaban con las palomas. Las palomas muchas veces han representado, casi todos saben que representa el Espíritu de Dios por esa paloma que vino sobre sobre Jesús cuando Juan lo estaba bautizando. No es que el Espíritu Santo sea una paloma, pero es representativo de lo que es el poder de Dios, lo que es Dios mismo, y muchos comercian con eso. No podemos, tenemos que dejar que Él nos riegue, y Él nos riega si estamos en el camino. Nos va a hacer que produzcamos frutos si estamos en el camino, no si estamos juntos o cerca. Juntos podemos tomar
no un poquito de las aguas que están corriendo, pero para nuestro provecho, pero sin conseguir el fruto adecuado. Si estamos cerca, igualmente hay muchos árboles que tienden sus raíces y van robando el agua al árbol que estamos regando. Muchas veces los que están junto al camino, cerca del camino, tratan de robar el fruto de nuestra vida. El fruto que Dios quiere que produzcamos cada uno de nosotros. Así que, hermanos, vamos a meditar si estamos en o cerca o junto. Espero que todos estemos en el camino y no junto al camino. La higuera, la pobre, se secó. Y muchos se van a secar cuando el Señor esté de regreso. Porque el Señor quiere que produzcamos fruto apetecible para Él. No que seamos algo grande, frondoso, bonito, hermoso. No. El Señor quiere que haya fruto. Y eso es lo que deseo para cada uno de nosotros. Shalom, Maranatha, que Dios os bendiga y hasta la semana que viene.